El bicentenario nos ofrece esa oportunidad para hacer justicia, ¿no?, a la figura de Goya y poner en valor en la ciudad de Zaragoza, la ciudad en la que estuvo hasta los 29 años y que le vio crecer, pues realmente que se vincule y que sea un elemento de atracción de turistas, de visitantes, no solamente del resto de España, sino del mundo. Por eso también desde el Ayuntamiento de Zaragoza estamos trabajando para hacer una red de ciudades goyescas. Estamos en colaboración, trabajando en la definición, todavía no está definida esta red, con el resto de ciudades en las que Goya pasó gran parte de sus años de vida, de estudios, donde trabajó, por ejemplo, con Roma, que estuvo ahí formándose después de Zaragoza, con Madrid, que es donde empezó a trabajar realmente, al final fue con el título del pintor del rey, ¿no?, el pintor real, y en la fábrica de tapices, y por lo tanto con Madrid, que tiene un gran surtido de obras. Luego también con Burdeos, donde finalmente falleció, y entonces ahí lo que queremos hacer es que estas 4 ciudades tengan esa red turística, poniendo a Zaragoza como epicentro de la red de ciudades goyescas. Es una iniciativa que también se va a ir desarrollando en estos años y que tiene que estar concluida para el bicentenario. Muchas gracias. Te estamos preparando para que tú des las últimas pinceladas. Para que firmes. Claro, eso me parecería muy... como lo grande. No para que lo firmen, y luego lo ven. Gracias por los consejos. Exacto, sí. Todo lo que hacen se hace aquí dentro, luego se expone y está durante todo el fin de semana. Mira que tendría pretecnología. En mi época se llamaba pretecnología. Sí, ahí delato ya la edad que tengo. Tecnología. En mi época se llamaba pretecnología. Igual ha recibido alguna clase... No te creas, en la corte. En la corte. Por el pintor del rey. Mira, ya jugó con el esmalte de las uñas. Por favor, visto. estoy en todo. Y ahora ya nos faltaría la flor de otro color, pero bueno, ya eso lo dejo para ese detalle. ¿Qué le parece? Un trazo fino. Muy bien hecho. Oye, en un momento, En un momento. Hombre, la verdad es que relaja mucho lo de Sí, mirar. hombre, y con la música de fondo. Me encanta, o sea, es relajante. Cuando te pones a mira, la gente adultos que pintan mandalas y cosas de esas. Venga, aprovecha. Haz algo. Oye, Cualquier música que hace. Sí. Lo borda. me lo quitan de las manos. Ay, qué bueno. Muy bien, ¿no? Dibujo libre. Buen trazo. Alcaldesa, como en Bahía Aventura, que en Zaragoza tenemos alcaldesa también. Claro. Aquí de María. ¿Vosotros sois de María? No. Ah, vale. Ah, Y vale. alcaldesa también. Claro, es verdad. Eso es lo que pasa, que a mí hace ya años que ya no veo a María Cálida y ya se me había olvidado. Con estos caprichos y disparates que componen una especie de corte de los milagros que quieren ocultarla. Y aquí están, la vieja presumida, esclava de los afeites, acicalándose, poniendo guapa casi hasta el último día. La vieja beata, que se baña en agua bendita, pero que despelleja a todo el que se le acerca. Más arriba, un obispón que con sus huesudas manos nos invita a un singular besamanos. A su lado, el fraile, más preocupado de llenar la panza que de orar. Un poco más arriba, el vergonzoso, que esconde sus atributos tras la raja del pantalón, pero sus pasiones le delatan. Detrás vemos a un necio con cara de noble, cuya mente está cerrada por candados. La haraganería
y la superstición lo envuelven. Y al fondo, contemplando la estampa, está una mujer llena de candados que controlan su cuerpo y su mente. La confianza, que no se basa en la sinceridad, sino en la prohibición. Así pues, que el retablo cobre vida. Es que la gente se queda como hay que sujetar tenemos que mitad más con el puntito. Y el ojal. Aprobado.
Bueno, hacemos lo que podemos. Y vamos a hacer un poco Sí. no te pondrán buenas notas. Los ambiciones. A este señor le van a poner buena nota. A mí, sí. Un 3 sobre 10. Un 3. Con una prueba ahí yo me conformo. ¿Qué tal, chicos? Que no os he saludado todavía. Bien. Lo ha puesto de radar en el mapa. Palabras del doctor. Perdieron 8 años. Vamos a hacernos una foto de recuerdo, ¿vale? A ver, voy aquí. Cara de boya. Muchas gracias. Gracias, que vaya bien. Y otro día. Hola. Muchas gracias, muy amable. La bendición. Y fuera, y adiós. Muchísimas gracias. 3 gotitas en las zonas de mayor densidad de color. El pelo, la cabeza, el ventral y el gato. No tendríamos que poner los dedos, ¿sabes? Porque ahora, coges la mano. Gracias.